Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Fondos de Inversión y Valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente y ayudar a las personas a lograr los resultados financieros y la vida que desean llevar. Si deseas que revise y te proponga una cartera de fondos, lo haré encantado. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. Para ello os paso mi email de contacto, que es eusgomez@gmail.com. Además, solo por enviarme cómo tienes tu cartera actual y pasarte mi propuesta, te enviaré a tu domicilio un regalo publicitario. Bueno, desde el año 2020 también hemos incluido el servicio de recuperación de retenciones en origen para la comunidad de inversores financieros. Si usted tiene o ha tenido títulos de renta fija o renta variable internacionales, los cuales ha cobrado dividendos o cupones, nosotros podemos encargarnos de solicitar a la Hacienda local del país de origen, en virtud de los acuerdos existentes de doble imposición, las cantidades retenidas en origen. Bueno, como siempre empezamos por el disclaimer y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en esta presentación. La publicación de este vídeo es a título personal. Bueno, hoy voy a hacer un capítulo diferente al resto, porque hay mucha gente que siempre me pregunta diferentes conceptos de fondos de inversión. Bueno, pues que es la beta, que es el alfa. Entonces voy a dar un repaso de la A a la Z con un glosario, de todo el glosario de términos económicos sobre los fondos de inversión. Luego, al final del capítulo, también vamos a hacer un especial hablando un poco de planes de pensiones, de las últimas medidas que ha tomado el gobierno, que igual para mucha gente puede serle interesante. Bueno, pues como siempre empezamos. Vamos a ir desgranándolo de forma alfabética, ¿vale? Todos los conceptos que aparecen en las fichas de los fondos y demás. Bueno, pues empezamos por la A de alfa. El alfa es la rentabilidad adicional del fondo comparado contra su índice de referencia. Cuanto mejor sea el gestor, mayor alfa conseguirá el fondo. Aportación o inversión mínima. Es la cantidad mínima necesaria para poder invertir por primera vez en un fondo de inversión. Es un dato relevante. Por ejemplo, si traspasamos capital de un fondo de inversión a otro y la cantidad traspasada es inferior a la aportación mínima que exige el fondo de destino, el traspaso podría ser rechazado. Asset Allocation se define como la distribución de activos de una cartera, conforme a la combinación elegida de activos, riesgo y zona geográfica. Para hacer esta distribución se utiliza tanto el análisis bottom-up como el top-down. Bueno, el bottom-up, digamos, que es fondos que eligen los activos, pero empresa a empresa. Y el top-down es fondos pues, que eligen el activo, pero de manera más genérica y geográfica. A mí siempre me gustan más los fondos que eligen bottom-up, es decir, empresa a empresa, más que el top-down, porque muchas veces un gestor puede elegir correctamente un sector porque va muy bien, pero hay determinadas empresas dentro de ese sector que están mal gestionadas y los resultados al final pueden ser bastante malos. Yo creo que lo mejor es decir, analizar las empresas. Voy a poner dos ejemplos y un poco españoles. Pues alguien que hubiera, por ejemplo, visto que el sector constructor español era un buen sitio donde invertir hace muchos años, pues y hubiera cogido todas las empresas, pues no es lo mismo invertir en una empresa como puede ser Ferrovial, que es una muy buena compañía y los resultados ahí lo demuestran, como una empresa como FCC, que bueno, pues están en el mismo sector, pero no están gestionadas de la misma manera y los resultados a muy largo plazo han sido bastante diferentes. Si hablamos también, por ejemplo, otro ejemplo sería invertir en bancos españoles, pues no es lo mismo coger un banco como Sabadell, como Bankinter,
y demás que haber elegido un banco como el Popular. Es decir, si coges todos los bancos porque crees que el sector financiero español está muy bien y no haces una labor de ver lo que hay dentro de cada uno, pues los resultados, como podemos ver, pues al final son muy diferentes. Yo creo que siempre es mejor el análisis bottom-up, al menos para mí. Bueno, seguimos. Benchmark, que es una referencia como por ejemplo el Euribor, el IBEX 35, el Eurostock, el S&P 500, y se utiliza para comparar la evolución y gestión de un fondo de inversión. Muchos fondos lo que siempre hacen es compararse con el benchmark, pues el benchmark no deja de ser otra cosa que el índice de referencia. En España el IBEX, el Eurostock, y mucha gente utiliza el S&P 500 o el MSCI World, que es el de la bolsa mundial. Bueno, seguimos. Por la beta nos indica la sensibilidad del fondo ante fluctuaciones del mercado reflejados en su índice de referencia. Una beta mayor de 1 implica mayores variaciones que su índice de referencia, tanto al alza como a la baja. Una beta de 1 significa que se mueve igual que el mercado. Y una beta menor a 1 implica menores movimientos que el mercado. Aquí lo suyo es tener una beta menor de 1, que digamos con una volatilidad más baja, pero un rendimiento superior. Eso es lo ideal dentro de un fondo. Bueno, seguimos con la C, comisión de depósito. La comisión de depósito es la comisión que percibe la entidad depositaria de un fondo de inversión como remuneración por sus servicios de depositaría y custodia. Esta comisión se deduce diariamente del valor liquidativo del fondo, por lo que está incluido ya en su precio. Su importe aparece en el folleto informativo del fondo. Os voy a poner un ejemplo por si lo comprendéis mejor. Muchas veces un fondo de inversión de cualquier gestora, la gestora lo que hace es administrar, pero luego siempre tiene que estar en una depositaría que tiene que ser diferente. Normalmente son Santander, BNP Paribas, Inversis, y esa es la que cobra. Es un porcentaje pequeño, pero eso es la comisión de depositaría por tener depositado el fondo, y siempre tienen que ser diferentes. Gestora y depositaría tienen que ser diferentes, ¿vale? Comisión de gestión, comisión que percibe la entidad gestora de un fondo de inversión como remuneración por sus servicios. Esta comisión que se deduce diariamente del valor liquidativo del fondo y es siempre un porcentaje del patrimonio. Además, algunos fondos incorporan una comisión de éxito que se aplica sobre los resultados del fondo. Su importe está informado en el folleto legal del fondo. Lo mismo, la comisión de gestión no se cobra una vez al año, sino que se cobra diariamente y se deduce diariamente del valor liquidativo de un fondo. Un fondo que puede tener una comisión del 1 o del 2%, pues todos los días ese 1% se divide, grosso modo, en 365 y sale un porcentaje del 0,000. Y eso es lo que se descuenta diariamente del valor liquidativo. O sea que un cliente que compre un fondo el 1 de marzo y lo venda el 1 de abril, ya ha pasado y ha pagado su correspondiente comisión de gestión por ese mes, porque se descuenta, como decimos, diariamente. Comisión de reembolso. Comisión que se puede cobrar la entidad gestora al partícipe cuando vende sus participaciones de un fondo de inversión. Su importe está informado en el folleto informativo del fondo o en el informe trimestral. Hay muchas gestoras ahora que lo que hacen, otras no, es que la comisión de reembolso, si te ponen una comisión de reembolso del 3% para si sacas el fondo antes de 12 meses o de 24 meses, en algunos casos esa comisión va a la gestora y en otros casos va al fondo. Lo ideal es que vaya al fondo para que el resto de partícipes se beneficien de ello. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Comisión de suscripción. Comisión que se puede cobrar la entidad gestora al partícipe cuando compra participaciones de un fondo de inversión. Su importe debe buscarse en el folleto informativo del fondo o en el informe trimestral. Cada vez son menos los fondos que cobran comisiones de suscripción, pero bueno, puede darse el caso. En muchos casos incluso al fondo en cuestión no les permiten cerrar el fondo porque no quieren admitir más partícipes y por ley no lo pueden cerrar, pero sí que pueden hacer, bueno, una forma disuasoria de que la gente invierta es poner una comisión de suscripción muy alta para el IVA, para evitar que más gente invierta en el fondo, porque muchas veces la legalidad no les impide cerrar. Es una forma de cerrarlo. Pero bueno,
cada vez las comisiones de suscripción son más raras que existan. Bueno, seguimos. Cuartil. Se utiliza para ver cuál es la posición de los fondos en términos de rentabilidad obtenida en comparación con sus comparables, sobre el 100% de fondos que constituyen la lista de fondos de una categoría. Los cuartiles representan porcentajes de un 25% de esa categoría y que agrupa los fondos según un criterio descendente de rentabilidad. Esto quiere decir que en el primer cuartil estarían el 25% de los mejores fondos, con mayor rentabilidad, ordenados de mayor a menor, y así el segundo, el tercero y el cuarto. En ocasiones se hacen particiones mayores, que son los deciles 10% o centiles 100%. No es lo habitual. Normalmente siempre se habla de cuartiles. Aquí lo ideal siempre es estar en el primer cuartil, que es un poco los mejores fondos con mejor rentabilidad. Bueno, seguimos con la D, duración. La duración de un bono es una medida del vencimiento medio ponderado por todos los flujos que paga ese bono. En un fondo de inversión, la duración será la medida ponderada de las duraciones de todos los bonos que componen el fondo. También se utiliza la duración como medida de la sensibilidad de los bonos y, por consiguiente, del fondo ante variaciones de los tipos de interés. Cuanto mayor sea la duración, mayor será la variación en precio ante movimientos de tipos de interés del mercado. Y a su vez, también es mayor el riesgo, es decir, siempre conviene en fondos de renta fija comprarlos, sobre todo en los momentos actuales, con duraciones cortas, porque la mayor duración te hace que pueda ser mucho más volátil y tener mayor fluctuaciones en precio. Bueno, FIFO. FIFO viene de la palabra en inglés First In, First Out, que es un método de valoración utilizado para participaciones similares respecto a su coste y precio de venta, consistente en considerar que las primeras participaciones adquiridas son las primeras que salen del fondo. Este sistema es el que se utiliza para los cálculos fiscales en la normativa fiscal vigente en España. Mucha gente lo conoce también como primero en entrar, primero en salir, es decir, tú compras, tanto si son participaciones de un fondo como acciones, compras acciones de Telefónica, 100 acciones de Telefónica el día 1 de enero y otras 100 el 1 de marzo, y vendes 100 acciones el 1 de septiembre, a efectos fiscales lo que se considera que las primeras acciones que vendes el 1 de septiembre tienen que corresponder con las primeras que las acciones que vendes en septiembre tienen que ser las primeras que has comprado el 1 de enero. Primera en comprar, primera en salir. Así es como hay que calcularlo a efectos fiscales. Bueno, seguimos con la G, gestión pasiva. Sistema de gestión consistente en conseguir que el patrimonio gestionado evolucione exactamente igual que el mercado mediante la construcción de una cartera que replique al índice. Bueno, esto es todo lo que tiene que ver, que ahora está muy de moda, con fondos indexados. Cualquier fondo indexado es fondo de gestión pasiva, que lo único que hace es replicar un índice. Gestión activa, pues digamos que es lo contrario, sistema de gestión cuyo objetivo es conseguir que la cartera gestionada alcance una rentabilidad superior a la del mercado, mediante la aplicación de criterios independientes basados en la información y experiencia del gestor en la selección de inversiones. Es el concepto opuesto al de gestión pasiva, donde la única gestión es la réplica de índices de referencia. Bueno, pues aquí en gestión activa, pues que un gestor ya maneja las inversiones. Hay que tener en cuenta y hay que elegir muy bien porque hay pocos fondos de inversión que baten a los índices, grosso modo 10-15%, con lo cual tenemos dos opciones, o elegir buenos fondos o de lo contrario, si no, coger un índice y hacerlo de gestión pasiva. Sí, es verdad que, bueno, pues entendemos que hay los suficientes gestores en el mercado que a muy largo plazo baten a los índices y sí son recomendables. Seguimos. Gestión de carteras consiste en la elección de la combinación rentabilidad-riesgo óptima para cada inversor. El proceso de inversión se fundamenta, por tanto, en el análisis de la tolerancia al riesgo del inversor, la selección de inversiones y la ejecución de órdenes de compra o de venta de valores específicos. Bueno, aquí, aparte de la tolerancia al riesgo, que también es importante, también es el horizonte de inversión, que también es importante tenerlo en cuenta. Bueno, seguimos con la H, High Yield.
Esto es lo que viene a denominarse bonos basura. Es un activo financiero emitido por una compañía de baja calidad crediticia, por debajo de BBB-, y por tanto con mayor riesgo de impago. Estas compañías emiten deuda o tipo de interés mayor a las compañías con mayor valoración crediticia, que es grado de inversión. Hay muchos fondos que lo que hacen es que prácticamente invierten en toda su cartera de bonos en high yield. Bueno, puede ser interesante siempre y cuando los gestores analicen muy bien las compañías y sepan lo que compran. Digamos que la diferencia entre un fondo de inversión de renta fija normal y un fondo de inversión de high yield es que el riesgo siempre es un poco más elevado en un fondo de high yield, con lo cual la rentabilidad que tenemos que esperar también debería ser un poco más elevada. Bueno, y infraponderar, invertir en un determinado valor en una proporción inferior a lo que este valor representa en el índice de referencia de la cartera que gestiona. Investment grade, grupo de calificaciones crediticias que implican bajo riesgo de impago, desde AAA a BBB negativa. Compañías con una calificación de este rango emitirán deuda a un tipo de interés inferior que otras con peor nivel de calidad crediticia, por lo tanto se financian más barato. El nivel AAA es la mayor calificación crediticia y solo algunos países o compañías muy solventes lo consiguen. Bueno, pues esto queda claro que si una empresa tiene una calificación crediticia muy elevada, pues cuando va al mercado a emitir bonos va a pagar menos tipo de interés porque se supone que hay mucho menos riesgo de impago. Bueno, seguimos con la M minusvalía, pérdida de valor que se produce por la diferencia entre el precio de compra y el menor precio de venta de las participaciones de un fondo de inversión. P. Participaciones. Al ser los fondos patrimonio sin personalidad jurídica formados por las aportaciones de muchos inversores, cuando se invierte en un fondo no se adquieren acciones, sino participaciones de dicho fondo. Tales participaciones representan la inversión realizada por cada copropietario y confieren al partícipe, en unión con los demás, un derecho de propiedad sobre el fondo. En los fondos siempre se habla de participaciones, ¿vale? Partícipe. Los partícipes son los inversores del fondo, personas físicas o jurídicas que aportan su dinero a un fondo de inversión y por tanto son propietarios del mismo. Su derecho de propiedad se representa mediante el sistema de anotaciones en cuenta. Seguimos con la P, pignoración de participaciones. El partícipe puede pignorar o constituir una prenda en sus participaciones en un fondo de inversión como aval o garantía frente a un préstamo de una entidad financiera. Esto en el argot inmobiliario, que muchas veces es lo que a la gente más le suena, es lo mismo que hipotecar. Pignorar es hipotecar unas participaciones en un fondo, pues porque hay mucha gente que con las participaciones en fondos de inversión, pues bueno, las pignora, el banco con eso le da un préstamo, un tipo de interés muy bajo, sigue manteniendo las inversiones y bueno, pues tiene financiación para lo que considere oportuno. Comprarse un vehículo, hacer otro tipo de inversiones, comprar más participaciones de otros fondos. Bueno, es relativamente rápida las operaciones y en muchas ocasiones pues el cliente no, porque bueno, no lo vende, porque tiene plusvalías acumuladas de mucho tiempo, por miles de cuestiones que ya son individuales y personales y puede ser interesante. Este concepto hay mucha gente que no lo conoce, de la misma manera que todo el mundo conoce que cuando va a comprar una vivienda puede hipotecar la casa y muchas veces solo pone el 20% de lo que vale el dinero, que el resto lo pone el banco. En los fondos de inversión, bueno, va más o menos algo parecido. Es verdad que aquí en este caso siempre lo que tienes que tener es previamente las participaciones en el fondo, pero una vez que las tienes puedes ignorarla para otro tipo de cuestiones que el cliente puede hacer. Bueno, seguimos, plusvalía. Incremento de valor que se produce por la diferencia entre el precio de compra y el mayor precio de venta de las participaciones de un fondo de inversión. No deja de ser otra cosa que las ganancias. Igual que antes hablábamos de minusvalía, que son las pérdidas, pues la plusvalía, la ganancia.
Política de inversión. Vocación inversora de un fondo de inversión, renta fija, renta fija mixta, renta variable mixta, retorno absoluto, etc. La política de inversión del fondo viene siempre claramente especificada en el folleto legal. Portafolio. Es la cartera o conjunto de activos que componen el fondo de inversión. Seguimos con la R. Ratio de Sharpe. Es la rentabilidad que ofrece una inversión por cada unidad de riesgo que asume. Esta ratio se calcula una vez descontada la rentabilidad de un activo libre de riesgo, que suele ser la letra del tesoro o un índice como el Euribor. Cuanto mayor sea el ratio de Sharpe, mejor es la gestión de riesgo y por tanto la rentabilidad del fondo compensa el riesgo asumido. Ratios de Sharpe superiores a 1 se consideran muy buenos, ya que me ofrecen mayor rentabilidad a medida que el fondo asume más riesgo. Ratio de información. Rentabilidad generada por cada unidad de tracking error o desvío con respecto al índice de referencia. Renta fija. Son aquellos productos financieros cuya rentabilidad, ya sea constante o variable, está definido al inicio de la emisión. Al inicio se fija el precio, los cupones, pagos intermedios y el precio de amortización final. Durante la vida del bono, los títulos variarían en función de la evolución de los tipos de interés. Los valores de renta fija representan una parte proporcional de un préstamo a una empresa privada, entidad pública o al Estado. El propietario de los títulos se convierte en acreedor en la parte proporcional a su aportación. Bueno, aquí voy a hacer un inciso porque muchas veces un cliente que compra un fondo de renta fija considera que no va a perder dinero, que es susceptible de que no pierda dinero, porque la palabra renta fija, bueno, en un momento dado indice a algún error. Digamos que un fondo de renta fija lo que compran son bonos de renta fija, pero lo que es fijo es la renta, es decir, tú compras un bono de una empresa o de un estado y te pagan un cupón del 3% de aquí a 3 años y bueno, pues todos los años vas a tener una renta fija. Es decir, la renta no deja de ser otra cosa que el cobro del cupón del 3%, pero ese bono durante todos esos 3 años va a estar cotizando en mercado secundario y esa cotización puede ser superior a 100 o inferior a 100, que muchas veces eso fluctúa en función de cómo varían los tipos de interés o de la calidad crediticia de esa empresa, con lo cual bueno, hay que tener cuidado porque un fondo de renta fija es fija la renta que cobran los cupones, pero no el valor liquidativo diario, que evidentemente no fluctúa de igual manera que un fondo a renta variable, pero fluctúa y hay que tenerlo en consideración. Bueno, seguimos. TER. El TER mide los costes totales que asume un fondo de inversión. Incluye, además de las comisiones de gestión y depósito, ciertos gastos operativos de administración, costes legales, etc., en los que incurre el fondo de inversión. El TER es público y puede consultarse en la información que facilita la gestora o, en su caso, el comercializador. La TIR. La TIR es tasa interna de rentabilidad. En materia de inversión en activos financieros es el tipo de actualización que igualará a cero el valor actual neto de todos los cobros y pagos derivados de la suscripción y posesión de aquellos bajo la hipótesis de tales cobros y pagos se reinvertirán o financiesen respectivamente a igual tipo de interés que el calculado hasta el vencimiento del activo. Es a los instrumentos de renta fija similar que lo que es la TAI para depósitos. Tracking error. Mide el grado de desviación del fondo respecto al índice de referencia, a consecuencia de la selección de valores. Cuanto más alto sea, más activa será la gestión del fondo. Si es cero, indica que el fondo se comporta igual que su índice de referencia. Entre 2 y menos 4 se considera bajo y por encima del 6-7% se considera alto. VaR. El VaR expresa la máxima pérdida posible esperada para un fondo cartera de fondos con un porcentaje de probabilidad del 95%. Sirve para, en función de los resultados históricos, para poder anticiparse y manejar una cartera en base a ese control de riesgo. Existen fondos y carteras de gestión cuya política de inversión tiene en cuenta unos niveles máximos de VaR. Esto también, muchas veces tú metes una cartera de un cliente en las herramientas y te sale el VaR. Contra más bajo sea el VaR, digamos que menor riesgo tiene la cartera.
Bueno, seguimos. Valor liquidativo, valor de cada participación en un fondo de inversión. Se calcula diariamente por la gestora y es el cociente que resulta de dividir el patrimonio del fondo entre el número de participaciones. El valor liquidativo no deja de ser la cotización que tiene todos los días el fondo. Volatilidad o desviación estándar. Mide el grado de variación, dispersión de las rentabilidades de un fondo con respecto a su rentabilidad media. Mide el riesgo asumido en las inversiones en base al histórico de rentabilidades que ha obtenido el fondo. Bueno, y ya estamos con la V y hasta aquí todo el glosario de fondos de inversión. Quería comentar también esta semana una noticia que ha salido y que para mucha gente puede ser importante, que tiene que ver con los planes de pensiones y las medidas que ha adoptado el gobierno en relación al COVID-19 y que voy a enumeraros. Digamos que el gobierno permitirá el rescate de los planes de pensiones en los próximos 6 meses afectados por el coronavirus. Un nuevo Real Decreto Ley da la posibilidad de forma excepcional de poder acceder a los derechos consolidados, ¿vale? Os he hecho una guía aquí un poquito de cuáles son los diferentes supuestos y en qué circunstancias se pueden pedir, ¿vale? Son los siguientes. Vamos a ver. ¿Qué clientes pueden rescatar su plan de pensiones por el nuevo supuesto de liquidez por la crisis sanitaria COVID-19? Bueno, pues en primer lugar, clientes que se encuentran en situación legal de desempleo, como consecuencia de un ERTE, derivado de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Es decir, tienen que venir por un ERTE. Si probablemente anteriormente estaban ya en una prestación de desempleo, probablemente no se dieran caso. También pueden acceder a ella empresarios titulares de establecimientos cuya apertura al público se haya visto suspendida como consecuencia de la declaración del estado de alarma. Tercero, trabajadores por cuenta propia autónomos que hubieran estado previamente integrados en un régimen de la Seguridad Social como tales y hayan cesado en su actividad como consecuencia de la situación de la crisis sanitaria ocasionadas por el COVID-19. Es decir, siempre tiene que ser como consecuencia del COVID-19. Bueno, ¿de qué plazo disponen de solicitud? Pues hasta el 13 de noviembre del 2020, con posibilidad de ampliación por parte del Gobierno, aunque la situación de ERTE o cese de la actividad haya sido revertida. ¿Qué importes se pueden rescatar? Bueno, para el caso 1, que son los empleados por ERTE, los salarios dejados de percibir mientras se mantenga la vigencia del ERTE. ¿Vale? Para el caso 2, empresarios, los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir mientras se mantengan la suspensión de apertura al público. Para el caso 3, autónomos, los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir mientras se mantenga la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Para los supuestos 2 y 3, empresarios y autónomos, en principio estimaremos como ingresos netos la parte proporcional a su último impuesto anual presentado, sociedades, IRPF, aplicando la proporcionalidad del periodo sin actividad sobre los ingresos brutos anuales. Por ejemplo, un mes de inactividad se corresponderá con una 12ª parte de los ingresos reflejados en el impuesto anual y eso es lo que se puede pedir de rescate. Otra cuestión muy importante a tener en cuenta, ¿cómo se rescatará? ¿En forma de capital o en forma de renta? En forma de pagos puntuales, capital, aunque podría solicitar varios rescates si lo precisase durante el periodo de vigencia establecido, 6 meses inicialmente. Si no hay una necesidad acuciante de liquidez, parece más razonable esperar a conocer la totalidad de los ingresos no percibidos con el límite temporal citado del 13 del 9 y documentar una sola solicitud, que tener que documentar varias solicitudes según puedan ir estimando la pérdida de ingresos. Bueno, otra cuestión importante, ¿tienen posibilidad de reducción del 40%? Sí, si se disponen de participaciones para ello anteriores al 1 del 1 del 2007. En el momento de la solicitud podrán elegir si hacer uso de ellas o reservarlas para una contingencia posterior. Pero ojo, solo un pago por contingencia por cada plan puede ser objeto de la reducción del 40%. ¿Cuánto tardará en recibir en cuenta el rescate solicitado? Por normativa, el plazo máximo para atender el rescate es de 1 semana. Para cumplir con ello desde el origen de la solicitud,
Es necesario recabar la documentación requerida antes de recoger y fechar el documento de solicitud. De lo contrario, estaría corriendo inútilmente el plazo de la semana citado. Es decir, se tiene que presentar la documentación correctamente. ¿Vale? ¿Qué documentación debe aportar el cliente? Bueno, pues para el caso del ERTE, documento acreditativo de adhesión al expediente de regulación temporal de empleo o certificado de la empresa nominativo del trabajador que recoja las condiciones del ERTE, incluyendo la suspensión temporal de empleo o reducción de la jornada laboral, incluyendo el porcentaje de reducción y el plazo. También la última nómina recibida, así como cualquier otro documento necesario para la cuantificación del importe máximo a percibir del plan de pensiones. Para el caso de empresarios con establecimientos cerrados, documento que acredite la titularidad o propiedad del negocio o establecimiento. Última declaración fiscal en función de la forma jurídica, pues impuesto sobre la renta de las personas físicas o impuesto sobre sociedades. El modelo 100 anual, base liquidable sometida a gravamen, las casillas 500, 505. O bien, pago fraccionado, modelo 130, actividades económicas en estimación directa. El rendimiento neto, casilla 03, modelo 131, actividades económicas en estimación objetiva, suma de rendimientos netos, casilla 01. O bien, impuestos sobre sociedades, que es el modelo 200, resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias, casilla 500. Declaración responsable por parte del empresario del cese de actividad, con indicación de ingresos netos estimados dejados de percibir, incluida en la solicitud de prestación, que deberá cumplimentar y firmar. Bueno, la declaración responsable no deja de ser otra cosa, que si en un momento dado hay gente que, por el motivo que sea, pues no tiene acceso a determinados impuestos, no los puede conseguir y demás. Bueno, hay una vía alternativa que es firmar una declaración responsable. Y a posteriori, una vez que se hayan levantado las medidas que hay ahora mismo de movilización, pues debería de cumplimentar todos los documentos requeridos, pero sí que existe la opción de la declaración responsable. Bueno, para el caso de los trabajadores por cuenta propia, certificado expedido por la agencia tributaria o órgano competente de la comunidad autónoma sobre la base de la declaración de cese de actividad del interesado. Última declaración fiscal en función de la forma jurídica, pues impuesto de la renta a las personas físicas, el modelo 100, base liquidable sometida a gravamen, casilla 500, 505, o bien los pagos fraccionados, modelo 130, actividades económicas en estimación directa, rendimiento neto, casilla 03, modelo 131, actividades económicas en estimación objetiva, suma de rendimientos netos, casilla 01. Lo mismo, declaración responsable por parte del autónomo del cese de actividad, con indicación de ingresos netos estimados dejados de percibir, incluida en la solicitud de prestación, que deberá cumplimentar y firmar. Lo mismo que lo anterior. Si por un motivo casual, que de forma telemática no podemos acceder a determinados impuestos presentados, pues la declaración responsable temporalmente y evidentemente nos ingresarían el dinero que solicitamos del plan de pensiones, habría que documentarla a posteriori. Y también dice, asimismo, cualquier otro documento acreditativo de la disminución de ingresos durante la crisis sanitaria comparados con los previos. Bueno, pues digamos que eso es un poco todo lo que quería traer en este capítulo, hablar un poquito de todo el glosario del diccionario de fondos de inversión y este tema de esta semana de planes de pensiones. Bueno, pues como siempre me despido. Para cualquier consulta o comentario sobre este podcast puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco me des un like en YouTube y un me gusta en ebooks. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.